Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizán. El fenómeno de las noticias falsas. ¿Existe un antídoto para esas fake news? ¿Estamos haciéndolo bien desde lo que llamamos el periodismo responsable? Lo importante no es quien lo dice primero. Lo importante es quien dice la verdad y la dice mejor. La verificación de los hechos y el periodismo responsable. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Nuestra oportunidad hoy desde los medios de comunicación no es ganar la chiva. En la chiva siempre nos va a ganar hoy, Juan, el que tiene el Instagram y el que tiene el Twitter. A pesar de todo, soy optimista sobre el futuro del periodismo. Otra cosa es el negocio. Porque siempre va a haber demanda de buena información, porque la información buena es indispensable para tomar decisiones. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, presentamos la conversación sobre verificación de datos y noticias falsas, moderada por el subdirector de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada en la ciudad de Cartagena de Indias. Panelistas invitados de Colombia, los reconocidos periodistas Juan Gosaín y Juan Lozano, director de Red Más TV, y de España, el director de la revista Actualidad Económica, Miguel Ors Villarejo. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Fake news, noticias falsas o simplemente mentiras, como preferiría llamarlas yo, son expresiones que están de moda, obviamente. Y cuando uno introduce además el elemento de por dónde es que se están transmitiendo esas mentiras y llega a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, a WhatsApp, pues evidentemente se convierten en tema de conversación obligatorio en una cumbre de periodismo hemisférico, como la que estamos viviendo en estos días aquí en la ciudad de Cartagena. Pero ¿existe un antídoto para esas fake news? ¿Estamos haciéndolo bien desde lo que llamamos el periodismo responsable? Pues son varias preguntas que queremos tratar de asomarnos, de arañar en las respuestas posibles para todas ellas a lo largo de los minutos que se nos vienen. Yo quisiera comenzar por usted, don Juan Gosaín, para preguntarle si existe un antídoto contra las fake news, contra las mentiras, y además introducirle en esa misma pregunta otro elemento. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? ¿Era mejor la vida del periodismo sin las redes sociales? Porque mentiras siempre ha habido, pero quisiera su mirada inicial a propósito de este tema. Don Juan, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Y además me complace reconocer que la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, tiene entre sus virtudes una más que yo no conocía, que es el optimismo. Creer que la información es el nuevo dorado es una forma del optimismo, de las más intensas que yo he podido ver. Por lo pronto estamos en una crisis. Vamos a ver si, como suele suceder, la crisis produce nuevas oportunidades y se convierte realmente en el nuevo dorado. Pero para empezar, el optimismo es, Juan, es un buen ingrediente. Déjeme tratar de responder porque son tantos, tan diversos los temas, los ángulos que tiene esta discusión. No, vamos a hablar con franqueza, que es el primer requisito para poder identificar los problemas. Hablar francamente y honradamente. Creo que no lo estamos haciendo bien en términos generales. Me refiero concretamente al periodismo clásico, el periodismo tradicional. Quiero decir, periódicos, radio, televisión, revistas. No lo estamos haciendo bien. Para empezar, es probable que sea objeto de debate con ustedes, de discrepancia, y de eso se trata. Para empezar, me parece haber notado que ha habido un cambio fundamental que está en la raíz de todo lo que está ocurriendo.
está en los orígenes, y es este. Antiguamente, las fuentes buscaban a los medios. Hoy los medios están buscando a las fuentes. Aquello produjo una transformación fundamental. Son interminables las anécdotas, sobre todo en Colombia, en la América Latina toda, de aquel señor senador o ministro que se pasaba el día entero llamando a un periodista para convencerlo de que le hiciera una entrevista, de que me tome una declaración. Hoy es al revés. Hoy el señor ministro, el señor senador, el señor expresidente creó su fuente. La facilidad electrónica de crear fuentes propias, instantáneas, inmediatas, lo que está es obligando al periodista a ir a la fuente, y ahí comienza, ahí es donde empieza la cadena de las mentiras. Como usted bien dijo, a mí me sabe muy mal eso de fake news. Eso se llama mentira, simple y llanamente, en castellano. Ahí comienza la cadena. La cadena comienza desde el momento en que cada quien inventa su propia fuente. Y entonces, yo me hago una pregunta para el futuro, para este futuro que ya empezó. La pregunta es esta. Si las fuentes ya pueden prescindir de los medios y crear su propio medio, los medios tradicionales vamos a seguir siendo solo divulgadores de lo que pasa, ¿o ha llegado la hora en que debemos ser auditores y vigilantes de lo que se divulga? Es decir, tenemos ahora una responsabilidad adicional, vigilar a los medios electrónicos, lejos de seguirse por ellos, lejos de orientarse por ellos o de informarse en ellos. Lo que me parece es que, primero, respondiendo a su pregunta, doctor Acevedo, primero, esto tiene varios ángulos y no hay manera de explicarlo, de entenderlo, de debatirlo, si no es separándolo por ángulos, que es lo que le propongo que hagamos más adelante. Claro. Por ejemplo, desde el punto de vista ético, por ejemplo, desde el punto de vista profesional, es decir, periodístico. Y tercero, desde el punto de vista empresarial. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el dorado que nos espera? Y para concluir esta parte, déjeme decirle que insisto en que hoy la responsabilidad de los medios tradicionales es mayor que nunca. La responsabilidad del periodista, pero también del medio como empresa, consiste hoy en divulgar la verdad, pero además en vigilar que no se cuenten mentiras para confundir a la gente. Pero si lo que estamos, como se ve hoy, perdónenme la autocrítica cruda, pero en familia se puede hablar con franqueza. Lo que estamos hoy es en lo contrario, estamos contribuyendo a la mentira, al caos, a la desinformación y a que la gente esté confundida. Eso es lo que estoy viendo. Sí. Juan, gracias. Lo estamos haciendo mal, dice Juan Gosaín en sus acostumbradas intervenciones con total sinceridad y de autocrítica. Juan Lozano, pero lo estamos haciendo mal porque en parte hay unos incentivos perversos en los medios de comunicación para ceder ante eso que se llama la dictadura del clic. Sobre esto, Yolanda Ruiz, que es directora de noticias de RCN Radio, y que además se dispone a lanzar en los próximos días un libro que se llama Al filo de la navaja, ha hecho unas reflexiones a propósito de eso. Ella dice, ante las mentiras solo nos queda la responsabilidad de contrastar, de verificar, pero los medios de comunicación están realmente interesados en hacerlo cuando finalmente, como consecuencia de no contrastar y no verificar, pueden ganar un poco más de clics en las noticias que están publicando. No hay allí un incentivo perverso y es parte de lo que nos está pasando en los medios de comunicación. Juan, bienvenido. Muchas gracias, José Manuel. Un saludo para todos. Muchas gracias a la CIP y mis felicitaciones a toda la casa RCN por esto que ha sido espectacular,
lo que hemos visto en estos días. Yo creo que la crisis es más en el modelo de negocio de los medios tradicionales que en el fervor y el compromiso periodístico. Creo que el gran desafío se está generando porque lo que en el pasado era una receta más o menos conocida y establecida para que existieran medios rentables está confrontado por el advenimiento de las redes sociales. Pero reconociendo todas estas dificultades y muchas de las que bien señala nuestro decano y maestro don Juan Gosaín, yo creo que tenemos por delante unas oportunidades formidables. Yo creo que tenemos la posibilidad inédita en la historia de la civilización de trabajar como periodistas y comunicadores sobre una sociedad hiperconectada. Y eso para nosotros no debe ser motivo de preocupación, sino de ilusión. No debe ser motivo de angustia, sino un catálogo de retos para que esa sociedad hiperconectada encuentre que en la maraña de las redes sociales hay unas organizaciones con la capacidad de hacer una curaduría adecuada, de hacer una selección adecuada y generar unas indicaciones, unas visiones que estén fundamentadas en la verificación de los hechos y en la presentación de visiones distintas. Para mí, una de las trampas del concepto fake news es que si algo es mentira, luego algo debe ser verdad. Y hay hechos que son verdad, pero la interpretación de esos hechos no responde a una verdad única. Hay una trampa en el concepto. ¿Cuál verdad? Tenemos que tener hechos ciertos. Pero lo hermoso del periodismo, lo emocionante del periodismo es que a partir de unos hechos ciertos, cada uno está en la capacidad de generar una interpretación distinta que, si es honrada, va a nutrir un panorama de democracia, de pluralismo, de comprensión verdadera. Diciéndolo en los términos de nuestro canal de Red Más, nosotros decimos: conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Nuestra oportunidad hoy desde los medios de comunicación no es ganar la chiva. En la chiva siempre nos va a ganar hoy, Juan, el que tiene el Instagram y el que tiene el Twitter. Eso que primero llegaba el reportero del Tiempo, que el inspector de policía a hacer un levantamiento del cadáver, se acabó. Los medios siempre estamos chiviados por el que tiene el teléfono celular en la mano. Siempre en esa carrera iremos tarde porque ya todos están conectados con su celular. Luego, nuestra tarea no es correr detrás de tener la foto del que acaban de apuñalear o la foto del instante. Nuestra tarea es la gran curaduría, el valor agregado del contenido, el valor agregado de la comprensión, el valor agregado del análisis. Y me parece, y oyendo lo que he oído estos días aquí, que los medios están orientándose bien en función de esos retos, que son gigantescos y sobre los cuales estamos aprendiendo sobre la marcha. Hablaba con la presidenta María Elvira Domínguez, está empezando a desarrollarse la declaración de Salta que aprobó la CIP sobre un terreno totalmente novedoso en el que tenemos que construir todos los días. Pero lo que tenemos ahí no es una apocalipsis que se nos viene, sino un catálogo inmenso de desafíos que tenemos que leer, descifrar y asumirlos en un mundo que se volvió digital. Y solo para finalizar, lo que acompaña a ese fenómeno es que ya los periodistas dejamos de ser, Juan, como éramos nosotros en el pasado, los miembros de una extraña especie mutante de seres humanos que andaban con dos adminículos pegados a toda hora, que eran una grabadora y una máquina de retratar, que nos distinguía de los demás porque los demás no cargaban la grabadora y la máquina de retratar. Uno veía caminando por la calle y decía, ese es un periodista, porque tenía cargada su camarita o su grabadora. Hoy todos lo tienen. Hoy cualquier ciudadano tiene la posibilidad de poner en la red, de compartir con la sociedad una información. Lo que no hace es la curaduría, y ahí es donde la tarea de los medios
es, en mi opinión, espectacular, fascinante, y si lo asumimos con profesionalismo y si lo asumimos con compromiso, pues vamos a llegar a comprender esta nueva civilización hiperconectada y a generar desde los medios las referencias adecuadas para que cumplamos bien con nuestra misión en la sociedad. Juan, que además hay que decirlo para quienes no lo conozcan suficientemente, además de ser director de un medio de comunicación como es Red Más Noticias, es decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda, luego está también en la academia y en los medios de comunicación. Yo quiero saludar a don Miguel Ors, preguntándole su visión general sobre este asunto de las mentiras, las redes sociales y el periodismo responsable, pero además invitándolo a introducir un componente que no es menor, y es que esas mentiras están causando un impacto negativo también en el entorno de negocios y en el entorno empresarial que se vive en distintos países del mundo. Miguel, ¿cómo le está viendo usted? Bueno, yo la verdad es que soy optimista, pero en el sentido de Lozano, más que en el de Gosaín. Los dos son optimistas, pero me identifico más con el tema de que tenemos que vivir a la altura de los tiempos, que siempre ha sido complicado todo. En primer lugar, lo que quiero decir es que estoy encantado de estar aquí y estoy francamente intimidado, ¿no? Porque el nivel de desafíos que tienen que afrontar los periodistas latinoamericanos es absolutamente inconmensurable comparado con el que tenemos que afrontar en Europa. La verdad es que los 2 días que he estado aquí se ha hablado de atropellos a los derechos, de detenciones de periodistas, de asesinatos, de secuestros. Comparado con estos abusos, cualquier queja que pueda traer yo de España pues va a parecer necesariamente trivial, y por eso les deseo de todo corazón que en un plazo no muy lejano tengan ustedes nuestros problemas. Luego, lo que quería es decir que el problema está en el lado de la demanda y no en el lado de la oferta. Yo creo que cuando exponga lo que tengo que decir lo vamos a entender. Yo tengo una sobrina que tiene 30 años, que es licenciada en Psicología, que trabaja en el Departamento de Recursos Humanos de una empresa importante, que es aficionada a la ópera francesa en concreto del siglo XVII, Lully, Gameau, que es una gente que mis hijos, que son unos perfectos analfabetos musicales, catalogan en la categoría de ruido deprimente. Bueno, con esto quiero decir que mi sobrina es una persona culta, por encima de la media, y sin embargo hace unas semanas me llamó para preguntarme por el meteorito. Y le dije, ¿qué meteorito? Y me dice, ¿no te has enterado del meteorito que va a estrellarse contra la Tierra y va a destruirnos? Y digo, la verdad es que no sé de qué me estás hablando. Ella habría sido víctima de lo que ahora los comunicólogos llaman una cámara de eco. Había leído una alerta, había recibido una alerta de que un meteorito estaba en las inmediaciones de nuestro sistema solar. Había entrado en un artículo en el que había un chiflado que se lamentaba de la inacción de las autoridades ante el fin de la civilización occidental. Y a raíz de eso el algoritmo de Facebook la había catalogado como aficionada a las teorías y a los artículos apocalípticos, y la iba dirigiendo a artículos similares, y cuantos más chiflados leía, más chiflados se le aparecían. Y al final había acabado absolutamente aterrada y me había llamado para preguntarme, ¿de verdad se viene el fin del mundo? Entonces yo le dije, esto no me costó mucho convencerla, lo único que tuve que decirle es, ¿tú has visto algo de eso en la portada del País, del Mundo, de La Vanguardia o del ABC? No, ¿verdad? Pues entonces no te preocupes, quédate tranquila. Y se quedó tranquila porque a pesar de que los periodistas somos, según las encuestas, la tercera peor profesión o profesión peor considerada del mundo después de los taxistas y los leñadores, o sea, estamos peor considerados que los exterminadores de cucarachas o que los publicistas. Y acuérdense, los publicistas solían decir aquello, no le digas a mi madre que me dedico a la publicidad, ya cree que toco el piano en un burdel. Bueno, pues a pesar de eso, los periodistas seguimos teniendo prestigio. ¿Por qué? Pues porque llevamos a cabo una labor de auditoría de la actualidad, y somos un filtro indispensable. Y por eso las noticias de meteoritos apocalípticos pueden circular libremente por el ciberespacio, pero cuando sobrevuelan la redacción de un medio mínimamente serio, pues son contrastados, matizados y eventualmente abatidos. Por esto,
Yo soy optimista y tiene mucho mérito viniendo de una empresa que en los últimos 10 años ha hecho 5 expedientes de regulación de empleo, que es como se llama el eufemismo que en España utilizamos para hablar de los despidos masivos. En concreto, la revista en la que yo trabajo, Actualidad Económica, cuando yo me incorporé éramos 40, ahora somos 4. A pesar de todo, soy optimista sobre el futuro del periodismo. Otra cosa es el negocio, porque siempre va a haber demanda de buena información, porque la información buena es indispensable para tomar decisiones. Y por eso, antes de que hubiera medios de comunicación, antes de que hubiera prensa, antes de que hubiera radio, la gente, los hombres de negocio, los mercaderes, los políticos se reunían a la entrada de las iglesias, en las plazas o en los cafés, para tratar de averiguar qué es lo que iba a pasar y tener una información solvente. La información es un bien de primera necesidad. Ahora bien, es un bien de primera necesidad que no se consume por igual. Hay en torno a un 10 o un 20% de la población, dependiendo de los países, que consume regularmente información, y luego hay un 80-90% que puede ayunar largas temporadas sin que eso afecte a sus funciones vitales. Son pequeños profesionales, son obreros, son agricultores, que les basta con el telediario del mediodía para considerarse bien informados. Y no dedican más tiempo, y tiene sentido porque la vida está llena de cosas interesantes que hacer y no va uno a perder el tiempo tratando de desentrañar quién lleva razón en Oriente Medio o qué son las acrilamídas. El problema es esta gente tiene que votar, esta gente tiene que invertir, tiene que opinar. ¿Y cómo se las arregla cuando está afrontada, tiene que afrontar una decisión de ese tipo? Pues se deja llevar. Es lo que hacemos la mayor parte de las veces. Yo no sé si se han fijado, en los restaurantes de la costa siempre hay uno que está absolutamente atiborrado, cuando te pueden maltratar igual por un precio similar 2 manzanas más abajo. ¿Por qué hay tanta gente metida? Pues porque ha visto a otra gente metida y ha dicho, oye, si están esos ahí, pues por algo será. Y seguramente esos están ahí porque han hecho el mismo razonamiento, con lo cual todos acabamos metidos en el mismo. Durante mucho tiempo se pensaba que la opinión pública se formaba a raíz de un debate en el que ciudadanos libres e iguales intercambiaban argumentos y prevalecía el argumento más solvente. Pero esto no es así, porque sencillamente no nos informamos exhaustivamente de todos los temas que nos afectan, porque sencillamente no tendríamos tiempo. Lo que hacemos es un poco ser gorrones, no sé si esa es la palabra que se utiliza en Latinoamérica, el free rider. Esto, por ejemplo, en la facultad siempre había uno que iba a clase y que pasaba los apuntes a limpio. ¿Para qué íbamos a duplicar esfuerzos? Los demás estábamos en el bar y los fotocopiábamos. Y esta estrategia del gorrón no se utiliza únicamente para asuntos triviales como escoger un restaurante o obtener una licenciatura universitaria. Se utiliza prácticamente para absolutamente todo. Porque yo les preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que se leyeron ustedes un programa electoral completo? Si es que alguna vez lo han hecho. Pues nunca. Y sin embargo se consideran unos votantes serios y responsables. O toda la gente que acaba metida en burbujas financieras, todas las burbujas financieras que jalonan la historia de la economía, desde la fiebre de los tulipanes en el siglo XVII, los mares del sur, los esquemas Ponzi del siglo XIX, la burbuja de las .com. ¿Esa gente cómo acaba metida ahí? Algunos son expertos y saben, analizan los ratios y ven las evoluciones y tienen noción de contabilidad, pero la inmensa mayoría se mete pues porque seguramente en un bautizo ha coincidido con su cuñado y el cuñado le ha dicho, menudo pelotazo he dado, tío. Y entonces, a lo mejor él ha resistido la tentación, pero luego tu mujer, mientras se quita el maquillaje por la noche delante del espejo, te dice, joder, todo el mundo forrándose aquí menos nosotros, parecemos idiotas. Y entonces al final acabas entrando en todas estas cosas, Fórum Filatélico, Lombrices o Madoff. Yo creo que esta presión del discurso dominante que ejerce sobre la opinión pública puede llegar a ser demoledora y hay veces en que poca gente se atreve a desafiarlo. Se forman auténticas espirales del silencio que malignizan. En España hay determinados temas de los que no se pueden hablar, que se consideran políticamente correctos. Aquí, por traer un ejemplo que les afecta, está el tema de los negocios, por ejemplo, del aceite de palma. Cuando le dije hace unas semanas a mi mujer que iba a entrevistar al presidente de la Federación de Aceite de Palma, me miró como si fuera a entrevistar a Pablo Escobar. Me dijo, ¿de verdad? Y pregúntale por los orangutanes, pero si en Colombia no hay orangutanes. Bueno, a lo mejor los ha habido y nos acusan a los colonizadores españoles de haberlos matado. Mi mujer, y pedimos perdón por los orangutanes, ya les pido yo.
no se preocupen, antes de que metan al rey en este asunto. Mi mujer es la persona menos políticamente correcta que conozco. Es una mujer que reza antes de cada comida, que llevaba a mis hijos de marineritos hasta que les salían pelos en las pantorrillas. Y sin embargo, la campaña de desinformación que se ha llevado a cabo contra el aceite de la palma, como se ha llevado contra otros determinados productos, ha sido tan feroz que incluso en Francia consideraron la posibilidad de imponerle un gravamen especial, que al final no salió adelante, pero ha deteriorado tanto la imagen de ese producto que muchas marcas lo están retirando de su lista de ingredientes e incluso se publicitan como sin aceite de palma, como la crema nocilla o los bombones trapa. Y ahora todavía, hombre, no hay ningún estudio que haya demostrado que eso sea perjudicial, por eso la iniciativa no salió adelante en el Parlamento, pero hablando de cómo afecta, la Unión Europea está estudiando una directiva en la que puede catalogar el cultivo de palma como agresivo contra el medio ambiente, de alto riesgo, porque acaba con superficies forestales cuando ha acabado ese tipo de riesgo existe en Asia y no existe, por ejemplo, en Colombia o en Costa Rica. Con esto quiero decir que es muy importante matizar, y como comentaba Gossain o Lozano, esa es nuestra labor. Lo que tenemos que hacer los periodistas es poner matices, porque si no ponemos matices, al final las noticias de meteoritos van a acabar adueñándose no solo de mi sobrina y 4 chiflados, sino de toda la sociedad. Muchas gracias. Digamos, es natural y es regular que en las redes sociales espontáneamente aparezcan un montón de personas con sus propias teorías sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, pero ¿cómo hace el medio de comunicación para matizar, como dice Miguel, y para tratar de regular esa verdad que puede ser no solamente una, como decía Juan Lozano, sino que también tiene unas complejidades? ¿Cuál debería ser allí el papel de los medios de comunicación? José Manuel, como hoy, en este momento, en este escenario, nos corresponde el papel de ser preguntados en lugar de preguntar, yo voy a asumir una actitud que asumen muchos los que son preguntados, es decir, aquellos a quienes entrevistamos. Y es que, a pesar de su pregunta, yo voy a dar mi propia respuesta. Adelante, ya estamos acostumbrados. ¿Saben por qué? Es que, ahora sí, en serio, es tan grave la situación, es tan delicado lo que ha venido ocurriendo, ya no hay necesidad de volverlo a repetir, que creo que nos ha llegado a los medios, a los periodistas y a la sociedad, además, completa, no solo a la Interamericana de Prensa, no, a toda la sociedad, nos ha llegado el momento de ponernos a decir, bueno, ¿y qué hacemos? En sentido práctico, ¿qué sugieren estos tipos que hagamos? ¿Me permite entonces que le haga el esguince? Por favor. Y me huele. Dele. Usted Por tiene fin licencia tengo para la todo. oportunidad de pagarles a los periodistas con su propia moneda. Caramba. Miren, hagamos una cosa. Mis inquietudes en este tema las he dividido, como ya les decía al comienzo, en 3 grandes frentes. 1, el ético. 2, el periodístico, es decir, el profesional. Y 3, el empresarial. 1, el ético. Juan Lozano estaba diciendo hace un momento algo para lo cual yo tengo ya inclusive una consigna, un eslogan. Convencer al ciudadano de la necesidad, éticamente hablando, de estar informado de manera correcta. Es decir, ¿cómo lograr que la sociedad se interese, se incline, se dedique a las noticias serias y no al meteorito? Yo hago una propuesta, a mí me ha parecido idealista, ilusoria, incluso utópica. Señor Trotti, la señora Domínguez, es la hora. La Sociedad Interamericana de Prensa tiene que iniciar en todo el continente una monumental campaña, con medios todos, con escuelas,
es decir, con el sector académico, universidades. Una monumental campaña que consiste en este es el eslogan de una vez. Esta sería la consigna que propongo. Si alguien la puede mejorar, si la pueden mejorar, mejor. Dirigida al ciudadano. Lo importante no es quién lo dice mejor. Lo importante no es quién lo dice primero. Lo importante es quien dice la verdad y la dice mejor. La verdad, mejor dicha. ¿Por qué? Porque es que también hay un interés estético en el periodismo. Toda la vida he creído y he pregonado que no basta con la ética. La ética es la base, el fundamento, el principio, el origen de todo en el periodismo. Pero así como hay una ética del periodismo, hay también una estética del periodismo. Es decir, la verdad bien contada. Lo importante no es quién lo dice primero, lo importante es quién dice la verdad y la dice mejor. Empecemos, comprometamos a todos los medios de América Latina aprovechando esta reunión de medio año. Pero además que en cada país los medios sean capaces también de convencer, repito, a las academias, a las escuelas, a las juntas de ciudadanos. Miren, esto es más peligroso que una epidemia lo que está pasando, esto es peor que la peste negra. Destruir la información, dejar al garete todo lo que es información, primero. Segundo ángulo que hay que empezar a mirar, ya con criterio de resolver, la profesión, en el caso de los periodistas. Las inquietudes de los periodistas jóvenes, ustedes no se imaginan. En Bogotá, un muchacho a quien no conozco sino por internet, que me escribe a veces, llamado Jaime Alberto Carvajal, periodista, está inquieto con una pregunta que le da vueltas en la cabeza y que varios colegas, especialmente mujeres, supongo que es una coincidencia que sean las periodistas, se están formulando en los últimos días. La pregunta es terrible, pero es de un realismo. ¿Vale la pena estudiar periodismo? ¿O esto se va a acabar profesionalmente? ¿Vas a poder vivir de tu trabajo como periodista? Carvajal ha llegado al punto de unirse con una empresa de encuestadores en Bogotá y han ido a hacerle la pregunta, imagínense a quién, al que uno supondría que contestaría que sí inmediatamente, los estudiantes de periodismo. El 70% respondió no, no le aconsejaría a mi hijo que estudiara periodismo. Como estoy viendo venir la situación laboral, empresarial, profesional, le diría que no. Eso es un peligro monstruoso para la sociedad, sobre todo la próxima generación. Tercero, antes de avanzar, déjenme decirles esto. Ahora cuando entré y vi a tantos compañeros fotógrafos haciendo su trabajo, me hice esta reflexión, oiga, y nunca hablamos de los fotógrafos. Ahora, todo el que lleva un celular en el bolsillo puede tomar una foto. Entonces, si el peligro profesional laboral que espera a los reporteros escritos, hablados, es decir, al periodista, es enorme, imagínense el que está esperando a los reporteros gráficos. Ahora sí paso al tercer punto. Señores, por Dios, antes de convocar a la sociedad, antes de dirigirnos al receptor del mensaje, televidente, lector, radioescucha, etcétera, ¿cuándo es que vamos a empezar internamente a entendernos entre nosotros en la empresa periodística? De paredes para adentro. Les pongo un ejemplo práctico que está ocurriendo ya, incluso en Colombia, en Cartagena, donde yo vivo, y en el resto del país. Estoy tomando ejemplos,
estoy consiguiendo ejemplos, cada día me llegan más y supongo que en todas partes está ocurriendo lo mismo, por lo menos en el área de la CIP en América Latina. La gerencia, la administración y la redacción, ¿cuándo se van a entender? Si el peligro es de todos, si el peligro es de la institucionalidad periodística completa, no es solo de periodistas o de fotógrafos, es la empresa como tal. Oigan los ejemplos que más he capturado en estos días, que son muy elocuentes. Renuncia o se jubila, se pensiona. Cualquier ejemplo, el jefe de redacción. Entonces el director se sienta con el gerente y dice, necesitamos un nuevo jefe de redacción, y el gerente, preocupado por los efectos económicos que esta situación está produciendo sobre la empresa, lo primero que le dice es, consíguetelo un poco más barato que el anterior porque no estamos en situación de... ¿Un poco más barato? ¿Dónde consigo un jefe de redacción? ¿Dónde consigo yo un editor que trabaje por 800,000 pesos mensuales? Señores, ese es nuestro problema, hay que ser prácticos. Yo soy un iluso, pero les confieso que en este problema de los medios, del periodismo, de la información de hoy, en esta especie de epidemia que estamos viviendo, me tocó aterrizar de emergencia. De barrigazo prácticamente tuve que aterrizar. Es hora de unir la empresa periodística por dentro. Y es hora simultáneamente de salir donde el ciudadano. Y es hora de entender que el problema nos afecta y nos atañe a todos. Muchas gracias. Déjenme introducir, si pueden referirse a este elemento que me parece también central en esta discusión. ¿Necesitan las empresas tecnológicas, las redes sociales, una regulación con el peligro que eso tiene de pasar de controlar las mentiras a tener verdades oficiales impuestas por quien regula? El legislador, el juez. Juan. Frente a eso, yo tengo una aproximación un poco más clásica, digamos, que fue lo que pasó cuando se adoptó la Constitución de 1991 en Colombia. Lo creo para los medios y lo creo para las redes. Después de muchos esfuerzos y décadas de batallas jurídicas, finalmente, solo hasta 1991, la Constitución en Colombia incorporó 3 palabras, 3, que dicen no habrá censura, punto, full stop, no habrá censura. Cuando se dice que no habrá censura, lo que quiere realmente significar esa expresión es que los periodistas, los comunicadores, asumimos integralmente la decisión y la responsabilidad de publicar. A nosotros, ni el alcalde, ni el presidente, ni nadie nos puede decir qué publicamos y qué no publicamos. Pero la decisión de publicar, en esa ecuación de a mayor libertad, mayor responsabilidad, genera las responsabilidades civiles, penales, administrativas en cabeza nuestra. Eso es lo que nos pasa en los medios todos los días. Cuando cualquier director de medio toma la decisión de que esta historia sale, asume la responsabilidad de lo que esa historia implica. Y por eso además todos los directores de medios andamos con 1 o 2 abogados de cabecera para la cantidad de acciones que se vienen después de cada emisión. Pero eso también es lo hermoso del periodismo libre, que a uno nadie distinto de su conciencia y su convicción sobre la diligencia empleada en preparar una historia te dicta qué se publica y qué no se publica. En las redes tiene que ser igual. Hay una comprensión equivocada de que no se puede calumniar en una columna del Tiempo, ni del País, ni de la República, pero sí se permite en Twitter. No,
es exactamente la misma responsabilidad penal. El calumniador de Twitter se tiene que ir preso igual que el calumniador en la columna del Tiempo. El calumniador en una historia que cuelga en YouTube tiene la misma responsabilidad de lo que hace alguien que tiene acceso a un medio de comunicación. Entonces, me parece que la fórmula no puede ser la de reprimir el fundamental derecho a la libertad de expresión. Resolver este dilema que tiene la sociedad no es por la vía de la limitación ni de la censura, es por la vía de la educación, de la pedagogía, de la exigencia de responsabilidades judiciales. Yo creo que hay mucho calumniador de redes que está impunemente suelto. Yo sí creo que caerían bien unos 3 o 4 carcelazos, no de represión, sino de exigencia de responsabilidades de quienes mienten en Twitter o en Instagram. Y no es porque pretendamos asfixiar las redes sociales ni limitar su libertad, es porque cuando abusan del derecho fundamental a la libertad de expresión, están infringiendo la ley y deben ser sancionados por esa circunstancia. Y lo otro es que en nuestra regulación hubo otro salto que tiene que ver con algo que mencionaba Juan Gosaín ahora, y es que el derecho a la libertad de expresión se estructuró inicialmente como un derecho que se consagraba en cabeza de los periodistas, porque fue una batalla contra las tiranías, una batalla contra el despotismo, una batalla contra los represores. Entonces se nos garantizó en primer término a los periodistas el derecho fundamental a la libertad de expresión. Lo que dice nuestra Constitución del 91 es que ese derecho tiene 2 extremos: mi derecho a informar, nuestro derecho a informar, pero es correspondiente con el derecho de la sociedad a estar bien informada. Ya no somos solo nosotros que podemos decir lo que queramos, es que cuando asumimos el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, estamos asumiendo también que los receptores de esos mensajes tienen un derecho correspondiente, que es el derecho a estar bien informados. Y por eso se consagra como un derecho fundamental. Y porque se consagra como un derecho fundamental es que se acompaña de la posibilidad de defenderlo con la acción de tutela o el derecho de amparo que hay en muchos países que aquí no existía. Por eso, porque es un derecho de esa envergadura y de esa magnitud. Entonces, frente a esta discusión que hay ahora, que está en la Corte en Colombia, yo creo que sería un grave error que la Corte traspasara una frontera de censura o de limitación. Aquí se requiere educación, se requiere un aparato judicial que opere cuando hay delitos y se requiere realmente que la sociedad asuma esta nueva circunstancia de hiperinformación. Y solo para complementar algo que decía Juan, yo creo que el desafío también está en los nuevos formatos. Hay géneros periodísticos que serán eternos y universales, pero los jóvenes consumidores de información están acercándose a formatos nuevos. ¿Acaban el periodismo? No. Nos imponen la responsabilidad de entender cómo funcionan esos formatos y de ver cómo es la nueva comunicación. Para cerrar, hay un ejemplo que uso bastante que a mí me parece formidable y muy ilustrativo de lo que es esta nueva realidad de los medios. El anuncio, la proclamación de un presidente en ejercicio de Estados Unidos que quería repetir, que quería reelegirse, pasaba siempre por un acto muy formal en la Casa Blanca. Usualmente estaba el presidente de Estados Unidos, la primera dama de los Estados Unidos, el vicepresidente y su señora, unos senadores de su partido, citaba a todos los medios a una gran declaración y le contaba a los Estados Unidos que quería reelegirse. Barack Obama, después de una sesión muy bella con su esposa, Michelle, en un momento le da un abrazo de esos como los que todos quisiéramos que un día nos diéramos o pudiéramos dar. Era un abrazo de amor, de ternura, de afecto, en una foto de 2 personas abrazándose, al fondo se veía un escenario difuso, no se entendía muy bien dónde estaban, pero había 2 seres humanos abrazándose. Barack Obama le informó a los Estados Unidos y al mundo
que quería reelegirse como presidente de los Estados Unidos con una foto que pusieron en su Twitter. Esta foto era la foto de su abrazo y decía 4 more years. Es la foto más importante en la historia de la reportería política y eso lo que muestra es que siempre habrá reelección, siempre habrá política, siempre habrá amor, siempre habrá abrazos, pero la gente está esperando recibir otro tipo de formatos y la información con otro tipo de empaque. He ahí nuestro reto maravilloso para el periodismo, entender lo universal de nuestro oficio con las coyunturas de exigencia de quienes demandan esta información y este análisis empacado en unos formatos para estos tiempos. Miguel Ors, una última intervención. Pues yo creo que, o sea, a lo que nos enfrentamos, todavía no sabemos la magnitud del cambio al que nos enfrentamos. Yo creo que tiene mucho que ver con la invención de nuevos formatos. Esto, hace poco se publicaba un reportaje de un estudio. Todos ustedes conocen el famoso episodio, la transmisión de la Guerra de los Mundos que Orson Welles realizó a través de la radio en el año 1938 y que nos han contado que produjo escenas de pánico e incluso hubo suicidios. Bueno, pues se han revisado los datos de audiencia que tuvo el programa de Orson Welles y se ha llegado a la conclusión de que apenas le escuchó un 2% de los estadounidenses, porque aquella noche coincidía con la actuación de un ventrílocuo que era pues como las Kardashian en aquella época. A Orson Welles no lo escuchó apenas nadie. Todas las noticias sobre suicidios, enfermedades cardíacas y también son fake news. En realidad se han comprobado los registros de entrada de los principales hospitales de Estados Unidos y no hay ninguna entrada atribuible a pánico o derivada del programa de Orson Welles. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que en realidad lo que pasó al día siguiente de aquel programa es que los medios impresos arremetieron contra la radio porque era un medio nuevo que les estaba quitando publicidad, que les estaba quitando audiencia, que estaba haciendo que bajasen las tiradas y estaban tratando de dar a entender, no tratando de dar a entender, sino se escribieron editoriales, el New York Times y los principales periódicos en los que explicaban que eran unos irresponsables y que había que pensar en regular este nuevo medio porque no eran auténticos periodistas los que estaban detrás y se corría el riesgo de que se provocasen escenas de pánicos. Yo creo que estamos reviviendo un poco aquella situación. No sabemos realmente cuál es cada vez que se pone en marcha un nuevo medio, hay alguien que lo aprovecha. Hitler hizo un uso muy inteligente del cine y de la radio. Evidentemente Hitler no fue consecuencia del cine y de la radio, fue consecuencia de un montón de circunstancias, pero fue el primero que utilizó eso con objeto electoral. Trump probablemente ha sido el primer presidente de Twitter, aunque realmente todos estos tejemanejes que se le atribuyen en Facebook los había hecho ya Barack Obama. Barack Obama utilizaba mucho Facebook y utilizaba el profiling y bombardeaba a las viejecitas que tenían mucho miedo de que las atracasen, pues las bombardeaba con escenas para que le votasen a él. Esto ya lo hacía Barack Obama, que luego efectivamente es muy listo y en el Twitter lo que cuelga es una foto de él abrazándose con su mujer, pero la política ha sido siempre sucia. Los políticos han utilizado los medios como han podido. En España el uso que ha hecho de Twitter Pablo Iglesias ha sido escandaloso, pero ahora Vox ha aprendido a utilizarle y le está dando de su propia medicina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar de regular. Yo es que me da mucho miedo decir, hay una legislación penal en España, desde luego, contra la difamación, contra los insultos. Bueno, pues que a la gente que se pase se les aplique ese tipo de legislación. No hay que ir más lejos, no hay que censurar bajo ningún concepto, no hay que obligar a Facebook o a Twitter a que se den de alta como medios en la Sociedad Interamericana de Prensa. No tiene ningún sentido. Vamos a ver de qué va, porque además los estudios que se están haciendo ahora del impacto que ha tenido Facebook en el cambio del voto, pues parece ser que ha sido bastante irrelevante. Ha habido muy poquita gente que ha cambiado de opinión como consecuencia de Internet. Y es verdad, siempre habrá gente que siempre va a haber chiflados. Es que han sido la mayoría en la humanidad. Lo sorprendente es que hayamos llegado a estar donde estamos. Entonces, ¿para qué nos vamos a preguntar? Lo que hace falta es gente responsable que cuando todos pierden la cabeza diga, hombre, por favor, reportaros. Y ya está. Y yo creo que en esa llamada al orden la mayor parte de las veces es suficiente.
El problema es cuando, como pasó en los años 30, el surgimiento de un nuevo medio coincide con una situación política y económica muy tensa, y es lo que ha pasado ahora, que la gran recesión, o sea, 2007 es el año en que empieza la gran recesión y es el año en que llega el iPhone. Bueno, la convergencia de estos dos medios ha sido explosiva. Estamos intentando adaptarnos, apenas han pasado 12 años, bueno, eso en términos históricos es nada, entonces vamos a ver antes de tomar ninguna decisión. Miguel Ors, Juan Gosaín, Juan Lozano, muchas gracias. Ha sido un inmenso honor poder moderar este panel con ustedes. Mil gracias.